Bueno, hermanos y amigos, es un gozo poder compartir la palabra del Señor esta mañana y sobre todo dándole el valor tan grande que tiene la palabra, que es para nosotros vida, salvación, algo maravilloso. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 2 y voy a estar leyendo hasta el verso 12. Marcos 2, 1 en adelante. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Padre, queremos rogar tu bendición, tu misericordia, porque necesitamos aprender más y más de tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu obre en este momento, en el que está predicando, en los que están oyendo, Señor, de tal manera que haya bendición para todos esta mañana. Ayúdanos, Padre, bendícenos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos 4 evangelios y hay algo bien interesante, y es que no son simplemente como una repetición de lo mismo. Cada uno de los 4 evangelios tiene un propósito diferente, un enfoque diferente, y eso es maravilloso. Por ejemplo, Marcos es un libro que se esfuerza porque veamos al Señor Jesús. De tal manera que Marcos no se va a enfocar tanto en sus discursos. Claro, algo de eso hay allí, pero noten, por ejemplo, lo que hay aquí. Lo que acabamos de leer es más lo que hizo. Por ejemplo, en los primeros versos simplemente resumió y les predicaba la palabra. Marcos no quiere abundar mucho en eso. Quiere que veamos al Señor Jesús. Y eso es importante porque al verlo, cuando nosotros podemos verlo a través de las Escrituras, la descripción que se hace de Él, igual es maravilloso, es glorioso, es poderlo conocer a Él, ver su misericordia, su amor, su ternura, las cosas que más le importaban a Él, por ejemplo. Es bien interesante. Entonces, si pensamos en estadísticas, por ejemplo, Lucas concentra el 60% de las enseñanzas de todo su libro. El 60% son enseñanzas, ya que es más enseñanzas que lo que él hizo. Mateo el 51%, ya que él está como más equilibrado. A mitad lo que hizo y un poquito más de la mitad lo que dijo. Y Marcos solamente el 42% de lo que dijo. O sea que casi el 60% Marcos nos está diciendo lo que hizo. Entonces Lucas y Marcos son al revés. Lucas el 60% lo que dijo,
Marcos el 60% lo que hizo. Entonces Marcos quiere que veamos lo que Cristo hizo y de ahí saquemos lecciones. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Prestarle atención a lo que hizo Jesús. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, ya pensando más cercanamente en el texto, debemos entender que en la vida existen cosas tristes y difíciles. Eso es una realidad por el pecado, de manera general, porque existe el pecado, por eso existe el sufrimiento, y también a veces por pecados nuestros particulares. A veces cometemos un pecado que pues nos daña la alegría, la estabilidad, la salud o lo que sea. Entonces hay problemas económicos, hay enfermedades, hay tristezas profundas que nos aquejan, que nos hacen sufrir. Son cosas que no quisiéramos tener, ninguno quisiéramos sufrir, ninguno quisiéramos pasar por tristezas, por luchas, pero eso es una realidad. A eso se le agrega otro mal, y es que el corazón incrédulo está detrás de esas cosas primordialmente, es decir, de lo económico, de la alegría, de la salud. El corazón incrédulo tiene esas cosas como su máximo valor, es lo más importante. Para las personas es lo más importante, la economía, la salud, el amor, el bienestar, eso es lo más importante. Y algo aún más terrible es que muchos cristianos viven también de esa manera. Lamentablemente muchos cristianos también tienen como una prioridad la salud, el dinero, la alegría. Tienen ese estilo de vida que al Señor no le gusta, porque Él un día dijo algo como esto: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Entonces, si pensamos en cuál es la prioridad que el Señor da, el reino de Dios, que busquemos el reino, que busquemos su gloria, y entonces no debemos desviarnos. Pero algo interesante es que cuando el Señor le dice a los discípulos, busca primero el reino de Dios, dice, porque los gentiles buscan esas cosas. Entonces uno termina viviendo como los incrédulos y buscando lo que los incrédulos les gusta. Y no es que esté mal, sino que es un desorden de prioridades. Primero el reino de Dios y en segundo, en orden de prioridad, otros asuntos. Así debemos organizar nuestra mente. Ahora bien, entonces estamos en esa lucha, estamos en esas dificultades, en problemas. Y como les digo, la idea hoy es que veamos al Señor Jesús. ¿Qué es prioridad para el Señor Jesús? ¿Qué es más importante para el Señor Jesús? ¿Nuestro físico y nuestras necesidades reales, sí? ¿O nuestra necesidad espiritual? Vamos a ver al Señor Jesús mostrándonos eso. El título de esta enseñanza, entonces, y respondiendo a eso, es: nuestra principal necesidad es el perdón de pecados. Ahí resumo todo, pero lo vamos a ver. Nuestra principal necesidad es el perdón de pecados. Entonces, volvamos al texto y analicemos que realmente eso fue lo que el Señor hizo. Ahí fue donde Él apuntó. Miren, otra vez, verso 1, ahora hasta el 5, no más. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está. ¿En qué se concentra nuestro Señor Jesús? Y más en este contexto. Ven, este pasaje tiene una escritura muy tierna. Es una escritura como muy casera, digámoslo, permítame decirlo de esa manera. Habla con cierta ternura especial del Señor Jesús, porque nos muestra como su humanidad,
y de una manera muy hermosa. Por ejemplo, él estuvo de gira por Galilea, estuvo predicando un tiempo por Galilea, ¿cierto? Y nos dice que otra vez entró en Capernaum, volvió. Pero miren algo bien interesante, dice, y se oyó que estaba en casa. ¿Sí lo notan? Es algo que uno nunca piensa como del Señor Jesús. En el caso de nosotros, no, ya el hermano está en casa, ya llegó de viaje, pero del Señor Jesús es una expresión que no manejamos mucho. Volvió a casa, imagínense, el Rey del universo habitando entre nosotros. Y note cómo entonces Marcos quiere eso, que lo veamos. El Rey del universo, miren, Salomón dijo de él, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, hablando del templo. Claro, Salomón tenía una idea correcta de Dios, ¿cierto? Él no lo contiene, más bien él contiene lo que hizo. Ni siquiera este universo lo contiene a él, sino al revés. Él es el que lo sustenta, el que hace que todas las cosas funcionen todo el tiempo. Entonces, imagínense, Jesús está en casa. Bueno, Dios vino y habitó entre nosotros. Se habla de una forma tan natural, ¿cierto? La casa de Jesús, como que Marcos sabía cuál era la casa, como que todos sabían cuál era su casa. En Capernaum, ¿dónde era que vivía el Señor Jesús? Ya está en casa. Ya es algo bien especial, ¿cierto? Entonces podemos verlo ahí viviendo entre nosotros, como lo dice Juan al principio de su evangelio, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tomó nuestra naturaleza y empezó a vivir como nosotros. Ahora bien, acaba entonces la gira por Galilea, fue, predicó por allá, volvió a su casa, volvió al hogar, y cuando volvió ya no pasó desapercibido. El Evangelio de Marcos, desde el primer capítulo, nos dice que la fama del Señor Jesús se extendía en su ministerio rápido. En el capítulo 1 lo dijo 4 veces. En el capítulo 1, o sea, Marcos apenas está contando la historia y ya nos dice que la fama del Señor era impresionante. Por todo lado lo seguían, por todo lado se regaba el rumor, Jesús está por allí, está por allá, se fue a Galilea, Jesús volvió, Jesús está en casa, nos está contando ahora. Entonces la casa se llenó tanto que el pasaje quiere darnos la idea de que había muchísima gente y entonces quedaron por fuera muchas personas, pero de tal manera que pudieran oír, tal vez como estamos haciendo hoy aquí, tratando de abrir un poco la casa y así seguir predicando. Nos dice que les predicaba. Y luego entonces empieza allí a hacernos pensar en los milagros del Señor. Es importante que nosotros entendamos los milagros. Hay mucha gente que no los han entendido y por eso no le sacan provecho. Los milagros del Señor fueron hechos, por ejemplo, para probar quién era Jesús. Los milagros en la Biblia no son una serie de eventos, permítame decirlo así, desparramados y sin sentido. No están puestos ahí sin sentido o para admirarnos meramente. ¡Oh, tremendo! ¡Qué poder! No. Los milagros en la Biblia tenían el propósito de señalar algo, apuntar algo, confirmar algo. En el caso del Señor Jesús, querían confirmar su ministerio. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista tuvo dudas o tuvo alguna cosa ahí, entonces le manda a preguntar, mandó a sus discípulos, dijo, venga, vaya a preguntarle al Señor si es él o esperamos a otro. Porque, claro, ellos no entendían el tema del que él tenía que morir. Pero le preguntan eso. Van, Señor, Juan nos manda a preguntarte, ¿eres tú o esperamos a otros? ¿Y qué le responde él? Le responde con los milagros. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y a los pobres es predicado el evangelio. Punto, esa es la respuesta. ¿Sí o no? No, Juan ya sabía. Juan ya sabía que el enviado de Dios, el Mesías, iba a hacer esos milagros. Entonces, si esos milagros se estaban haciendo, él era. Ese era el propósito máximo de los milagros, mostrar quién era Jesús, confirmar que él era el enviado de Dios, el Mesías, confirmar su predicación, confirmar que era cierto todo lo que él decía. Entonces,
Pues había una multitud siguiendo al Señor. Unos le seguían por fe verdadera, como los discípulos, sus discípulos cercanos, ¿cierto? Los 11, porque sabemos que Judas estaba ahí mal. Pero también tenía otros discípulos. En algún momento él mandó, por ejemplo, 70 a predicar. Habían otros, habían mujeres. Aparte entonces de este grupo cercano, habían varios que lo seguían por fe verdadera, porque se arrepintieron, porque creyeron. Otros lo seguían simplemente porque estaban admirados de lo que él hacía y querían ver más. Como esa curiosidad de seguir viendo sus milagros y todas las cosas que hacía. Otros lo seguían incrédulamente buscando la manera de atacarlo, como los fariseos, los escribas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Marcos 2:6 dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, estaban ahí sentados viendo esto y pensaban en su mente, en sus corazones, ¿por qué Jesús dice esas cosas? Jesús es un blasfemo, Jesús no tiene autoridad. No, están ahí, pero son sus enemigos. Ya que la multitud estaba compuesta por una serie de personas que unos estaban a favor, otros estaban en contra. Lucas, hablando de esto mismo, dice, aconteció un día que él estaba sentado enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, ya que lo estaban siguiendo. El Señor acaba de llegar de Galilea a Capernaum y estos también vienen de Galilea, lo han estado siguiendo. Lo seguían donde quiera que él iba, pero en el caso de ellos lo seguían más bien era para buscar la manera de matarlo. Desde el capítulo 1, Marcos nos dice que querían hacer eso, querían matarlo. Lo odiaban desde el principio de su ministerio y estaban buscando un momento específico para esto. Entonces, mucha gente, diferente tipo de personas, amigos, enemigos. Lo cierto es que la casa está llena, no caben ahí y el Señor les está predicando. Él no desperdicia la oportunidad. Se llenó la casa, entonces se puso a predicarles otra vez la palabra y según nos enseña este mismo Marcos en Juan 1:15, su mensaje era arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos lo resume, Marcos no nos enseña mucho de sus discursos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ahí introduce el tema interesante de un paralítico, ¿cierto? Verso 3 al 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Noten, tenemos aquí un grupo de personas y viene un grupo de 5, 4 cargando a uno, ¿cierto? Ellos también han oído de Jesús, ellos también han oído de su fama y vienen al Señor Jesús. Y a diferencia de los fariseos, estos vienen al Señor por fe. Claro, no llegaron primero, ya sabemos por qué, están cargando a un hombre paralítico. Eso es pesado, más complicado, ¿cierto? Es más demorado llegar. Una persona escucha, llegó Jesús y me voy. En cambio, llegó Jesús, no, espere, llévenme, cárguenme. Toca entonces cuadrarle como la camilla rústica en aquel entonces y ponerla ahí y pues asegurarse de que no se caiga y caminar, pero espere que me cansé, paremos un momento. Tenemos que pensar en todo esto porque es lo que nos quiere mostrar. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces noten, llegaron y encontraron el problema de que eso estaba lleno. Y uno se puede imaginar que empezaron a decir, permiso, nada. Permiso, denme permiso. Se ha tratado de pasar por el medio de una multitud, es difícil. Y con carga, peor. Ahí sí que peor. Eso no pasa uno. Es bien complicado. Seguramente pidieron permiso, pero no pudieron llegar al Señor. Ese fue su primer gran obstáculo. Bueno, el primero uno diría pues que era paralítico, ¿no? Pero ese era su problema. Pero el principal gran obstáculo era que había mucha gente. No pudieron acercarse al Señor Jesús. Ni siquiera como para decirle desde allá, Jesús, o algo, ¿no? Están lejos, toca buscar otra forma. Entonces se nos dice que descubrieron el techo. Pero imagínense eso.
Imagínense lo que tenemos aquí. Tenemos personas que están persistiendo y que están buscando la forma de que este hombre se encuentre con el Señor Jesús. Era una oportunidad muy buena porque acababa de llegar de viaje. ¿Qué tal volviera y se fuera? Y entonces ya llevar a este paralítico a otra ciudad, no, ahí sí que peor. Era esa la oportunidad, era ese el momento. Querían que el Señor lo viera y entonces, a pesar de que ya estén cansados y de que hay mucha gente, están pensando cómo vamos a entrar, entonces se nos dice que dañaron el techo, descubrieron el techo. Imagínense, en casa ajena. Claro, el techo en aquel entonces tenía sus vigas de madera, unas vigas y otras tablitas, pero lo principal era que sobre eso se ponía paja y barro. Pero entonces piensen en eso. Y ese barro pues se pone fuerte, ¿no? Como cemento, duro. Arrancar ese barro, quitar esa paja y tratar de abrir entonces un hueco entre las vigas para poder bajar ahí ahora al paralítico y bajarlo. Entonces tocó amarrarlo, porque no se cae de la camilla rústica que tenía. Piensen todo lo que tuvieron que hacer. Piensen en todas estas cosas. ¿Cuántas cosas tuvieron que hacer? Y imagínense entonces el Señor aquí abajo predicando y empieza a hacerse un hueco y empieza a caer polvo y empieza a caer mugre y a haber ruido, ¿cierto? La interrupción total, pero eso es lo que está ocurriendo para poder poner al paralítico frente al Señor Jesús. Así que bueno, en estos hombres hay realmente una intención real de estar frente a Él. Debemos imaginarnos también que estos hombres hicieron eso no solamente por ellos y por su voluntad, sino animados por el paralítico. Bájenme, llévenme, acérquenme a Él. Yo quiero estar con el Señor Jesús, quiero hablar algo con Él, etcétera. Y llegan a la presencia del Señor. Después de tanta dificultad, ¿cierto? Después de todo esto que estoy narrando, llegan al Señor Jesús, por fin lo lograron. Y vemos el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Miren esto tan interesante. Bueno, primeramente, ¿cómo no? Había fe en ellos. La fe se mostró. La fe, como dice Santiago, obra. La fe se mueve. La fe hace cosas. Una fe que sea solo de palabras. Una persona que diga yo creo en Jesús, pero no hace nada, esa fe es dudosa. Esa fe no es creíble. La fe tiene que tener obras. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. La fe se ve, se revela en las obras. Yo puedo decir que tengo fe y nadie me puede discutir eso. Pero si yo quiero que alguien me crea que tengo fe, eso tiene que ser probado por las obras que yo hago. Obras bíblicas, por supuesto, obras que van conforme a la palabra del Señor, no lo que a mí se me ocurra, ¿no? Porque usted sabe, también por ahí hay sectas donde la gente hace cosas, pero eso no tiene nada que ver con la fe. Como por ejemplo uno flagelarse o algo así, pues el Señor no pide eso. Entonces, obras bíblicas, obras que van conforme a lo que el Señor quiere. Entonces aquí hay fe. ¿Por qué sabemos que aquí hay fe? El Señor les dice, bueno, lo sabemos por eso. El Señor dice, al ver la fe de ellos, ¿cierto? Pero antes de que el Señor Jesús lo dijera, ¿cómo vio el Señor Jesús la fe de ellos? Por todos los esfuerzos que hicieron para acercarse a Él. Todos los esfuerzos, nada los detuvo, nada los paró. Ellos iban a estar frente al Señor Jesús y llegaron frente al Señor Jesús haciendo lo que tuvieron que hacer. Eso fue una prueba de la fe de ellos. Por eso cuando el Señor los ve, les dice el pasaje, al ver Jesús la fe de ellos. Tenían tanta fe que ellos dijeron, hay que romper el techo si es necesario, pero toca estar frente al Señor Jesús porque Él tiene lo que yo necesito. Hicieron todos los esfuerzos, así que esto es algo maravilloso. Y además es una enseñanza para nosotros. La fe se tiene que ver en esfuerzos concretos que nos acerquen al Señor Jesús siempre, que nos acerquen a la obediencia. Entonces, se acercaron al Señor, pero el Señor les dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, bueno, hay fe en ellos,
lo que debemos analizar es que hay fe en Él también, porque no fue que ellos simplemente lo llevaron, sino que Él también les animaba a que los llevaran, porque note que además Él es el que interactúa con el Señor. Los otros tuvieron fe y esa fe hizo que ellos lo llevaran. Pero él tenía fe para pedirles a ellos, llévenme y quiero estar ahí. Y ahora que está ahí, el Señor le habla es a él, precisamente a él. Entonces aquí tenemos mucho esfuerzo mostrado en una verdadera fe. Pero compare usted esto con mucha gente hoy que hay en la iglesia. Muchas personas incrédulas y aún personas creyentes, pero miren, llenos de pecados, necesitados del perdón de pecado, han oído que Jesús perdona pecados, porque eso lo predicamos cada 8 días, conocen esta verdad, saben que en Cristo hay perdón de pecados, lo han oído, saben quién es Jesús, saben cuál es su casa, porque son las iglesias de Cristo, ¿cierto? Que cuando nos reunimos Jesús está ahí, saben que Jesús viene a nosotros porque Él lo prometió, está aquí en medio de nosotros, saben que está aquí, que semana tras semana está aquí, pero miren, muchos están dándole rienda suelta a sus pecados, viviendo unas vidas apagadas por el pecado, se están volviendo paralíticos espirituales, y uno les dice, hermano, ¿y usted por qué no vino al culto? Ay, no, pastor, es que estaba lloviendo un poco. ¿Sí notan la diferencia? Hermano, ¿por qué no vino al culto de oración? No, pastor, es que tengo ahí como medio síntomas de gripa. La gripita suave, pero sabe. Hermano, ¿por qué lleva varios días sin venir a la presencia del Señor, a su culto público? El trabajo, pastor, usted sabe que el trabajo hay que trabajar. ¿Sí lo notan? Miren la diferencia. Uno podría ponerlos así, entonces aquí, frente y ¿cuál tiene fe? ¿Cuál tiene fe? ¿Cierto? El que se esfuerza, el que usa todos los medios, el que hace lo que tiene que hacer por estar con Cristo y escuchar de Cristo, hijo, tus pecados te son perdonados, o el que no se esfuerza. ¿Dónde está la fe? ¿Quién tiene fe? Estos. Por eso por eso el pasaje dice, al ver la fe de ellos, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál fe? Si a muchos realmente no les interesa el Señor, si no están buscando lo más importante, que es su necesidad espiritual, el perdón de pecados, el estar bien con Dios. Uno pregunta, ¿cuál fe? Pero este paralítico y sus amigos mostraron en todo esto y frente al Señor fe verdadera. Fe que se demuestra por todo lo que hicieron, por la lucha para estar frente al Señor y escuchar, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué momento más maravilloso, hermanos y amigos, es una escena maravillosa, una escena hermosa. ¿Y cuánto daríamos nosotros por escuchar audiblemente, fulano, tus pecados te son perdonados? Nosotros lo sabemos por fe, ¿cierto? Que la Biblia nos dice, si nos acercamos a Él en fe y arrepentimiento nos perdona, ¿sí? Pero qué maravilloso oír la voz de Jesús diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso. Esos terribles pecados que cometemos semana tras semana, qué glorioso oír la voz del Señor diciéndonos esto y Él lo oyó. Este paralítico recibió el regalo más grande, más glorioso, que Dios perdona pecadores. No hay comparación. Esto es lo más grande. Esto es lo más importante. No hay de qué lamentarse. Este hombre recibió mucho más de lo que seguramente esperaba. No hay que estar confundidos. El Señor Jesús quiso darle la gracia más grande que él necesitaba, la cual es el perdón de pecados. Salmo 32, por ejemplo, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Feliz, dichoso el hombre o la mujer al que Dios no inculpe de pecado, que Dios lo mire y diga, usted es inocente,
que Dios lo mire y diga, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino, como lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio, eso es la bendición más grande que existe. Esa es la bendición más grande. Claro, frente a este contexto, algunos podemos estar preguntando o queremos preguntar, bueno, ¿y el milagro? ¿Cierto? Porque normalmente, en un pasaje como este, uno se queda con el milagro. Pero este hombre ya recibió lo más importante. Este hombre ya recibió lo más glorioso que podía recibir. Lo que necesitaba su vida y su fe. Ahora, si unimos esto con la introducción y uno empieza a estar preocupado y uno dice, venga, pero ¿qué pasó con el milagro? O si me obsesiono y el milagro. O sea, ¿qué tal si yo digo, amén hermanos, oremos y chao? Y quedamos como obsesionados, pero ¿qué pasó con el milagro? Y de pronto se nos genera un conflicto. No, pero ¿y el milagro qué? No dijo nada del milagro. Hermano, ¿no mostraría de pronto eso? Lo que les dije al principio, que estamos buscando más lo material, lo físico y no lo espiritual. Que el Señor nos dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y estas otras cosas serán añadidas. Pero si yo le empiezo a poner más peso a estas cosas, noten, mostraría precisamente que yo no estoy viendo qué es lo más importante, o que mi alma desea otra cosa, que mi alma piensa que es más importante la salud, la economía, la alegría, el bienestar, que eso es más importante y no lo que Jesús nos muestra que es más importante. Uno debiera preguntarse, ¿por qué Jesús le dio esto? ¿Sí? Recuerden, Marcos nos está mostrando a Cristo. ¿Por qué Jesús le dio eso? ¿Por qué Jesús no le sanó hasta aquí? Hasta este verso, hasta donde vamos. Porque para Jesús fue más importante decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. No hay otra cosa más importante para ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a pasar por enfermedades, por dificultades, por luchas. Eso será transitorio, algunas no tanto. De pronto alguna enfermedad nos lleve al cielo, de pronto alguna enfermedad nos quite la vida, de pronto alguna enfermedad sea el instrumento usado por Dios, pero entonces el punto es, ¿qué es lo más importante? ¿Tener salud o el perdón de pecados? El modelo que está dándonos el Señor Jesús es que es el perdón de pecados. Cuando Él vio a este hombre, le dio lo más importante. Lo más importante, el perdón de pecados. Miren, un milagro no es nada sin el perdón de pecados. Realmente no es nada. El milagro no sirve para nada si me voy al infierno. El milagro no sirve para nada si yo voy a pasar la eternidad en el infierno. El Señor lo dijo en otro lugar con otras palabras, de qué le sirve a uno entrar entero al infierno, por ejemplo. Claro, uno sabe que una enfermedad es lamentable, se sufre, es dolorosa, sufre uno y los que lo aman a uno. Pero aún así, hermanos, hay que entender, lo más importante es el perdón de pecados. Aún así, tenemos que estar claros. O sea, si la persona se puede sanar, bien, y oremos, y pidámosle al Señor, y busquemos su bienestar, pero por encima de todo, el perdón de pecados. Es prioridad. Se puede sanar, pero no conocer a Cristo, no saber del Señor, condenarse, entonces eso es peor. Noten, esto es algo que muchas personas no han logrado entender. Claro, los incrédulos no lo entienden porque ellos aman estas cosas. Ellos buscan estas cosas. Ellos no buscan lo espiritual porque están muertos espiritualmente. Ellos buscan esto, esta es su prioridad. Por eso si algún incrédulo oye una enseñanza como esta, dice, pastor, ¿qué le pasa? Porque ellos no logran entender esto, a no ser que Cristo los ilumine. Pero como les decía al principio, muchos hermanos muchas veces se desvían y entonces no dan prioridad a lo que debe tener la prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y una enseñanza como esta, de la cual está llena la Escritura, también nos muestra la falsedad de la teología de la prosperidad. El Evangelio no es color de rosa. El Evangelio nos enseña que hay dificultades en la vida.
y que debemos afrontarlas y lucharlas, pero podemos hacerlas con Cristo o sin Cristo. Y algo más importante, por encima de todo, el perdón de pecados. Que sea que tengamos o no tengamos, que estemos enfermos o no, ¿cierto? Sanos o no, felices o no, complicados o no, el perdón de pecados es lo más importante y eso es lo que debemos entender. Entonces, el que no lo entiende dedica su vida por las cosas materiales y no dedica ni siquiera un poquito a buscar el perdón. Haría lo que fuera por dinero, pero no por el perdón de pecados. Pero el Señor Jesús, note, precisamente enseña a que busquemos el reino de Dios primero y que lo hagamos con violencia, con fuerza. Dice, los violentos arrebatan el reino, para meterle ánimo, que debemos buscar el perdón y las cosas del Señor con ánimo. Hermanos, el Señor Jesús acaba de darle a este hombre la bendición más gloriosa que un hombre puede tener sobre la faz de la tierra, el perdón de pecados. Sin esto no hay vida, sin esto no hay nada. Miren el Salmo 63:3. Búsquenlo, por favor. Tiene una lección que va acorde con lo que estamos diciendo, una lección importante, y la lección dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué significa eso? Miren, que si tenemos vida, pero no tenemos la misericordia de Dios, entonces no tenemos lo que es bueno. No tenemos lo que es bueno. Es mejor su misericordia que la vida. Y cuando tenemos su misericordia, entonces la vida es lo mejor que puede ser. Y aún la muerte será lo mejor que pueda ser. Miren, usted y yo necesitamos desesperadamente el perdón de pecados. Aún nosotros, los cristianos, necesitamos. A veces los cristianos piensan, bueno, una enseñanza como esta es para los nuevos. No, para nosotros, porque nos desviamos. El incrédulo no sabe esto, entonces hay que enseñárselo, pero el cristiano se desvía. El cristiano empieza a endurecerse poco a poco y empieza a dedicarse en las cosas materiales, empieza a darle más valor a las materiales y a las espirituales y se desvía. Entonces, para nosotros, hermanos, esto es lo más importante. Esto es, nuestra mayor necesidad no es el dinero, es una necesidad, pero no la mayor. Nuestra mayor necesidad no es una casa, no es tener amigos, no es tener salud. Miren, piensen en esto, llegó un paralítico frente al Señor, hizo todo este escándalo, entró y lo que uno esperaría es que le dijera, sé sano. Y no fue eso lo que le dijo cuando lo vio. Cuando lo vio le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue. Cuando miramos a Jesús, entonces en Marcos entendemos qué es lo más importante. El Señor le dio a él lo más importante. El Señor, que es compasivo, amoroso y lleno de poder, cuando vio a este hombre postrado en su incapacidad, imagínense, yo creo que lo amarraron, porque si no lo amarran se cae de la camilla. O suelto, pero cójalo allá. O sea, una cosa terrible. Entonces verlo en una situación así es fea, es triste, es lamentable uno ver a una persona así, pero el Señor lo ve así y no le dijo, sé sano. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, permítame redundar en eso. El sabio Jesucristo sabía realmente qué era lo que él necesitaba y por eso no lo sanó de inmediato, sino trató con su mayor necesidad, que es el perdón de los pecados. La mayor necesidad que tenía este hombre, y ustedes, y nosotros, todos, los niños, los grandes, la mayor necesidad que tenemos es que el Señor nos perdone. Esa es nuestra mayor necesidad. Por eso hoy le estamos buscando como iglesia. Hemos venido a adorarlo y debemos venir con fe, con arrepentimiento, pidiéndole perdón, diciéndole al Señor, perdona mis horribles pecados, perdónanos. Como creyentes debemos venir con corazones contritos y humillados, y si lo hacemos, lo más glorioso es que saldremos de este culto perdonados.
saldremos de este culto bien en la presencia del Señor. Él, por su gracia, nos dará el perdón de los pecados. Por su gracia nos dará lo que necesitamos. Entonces pidámosle perdón, no endurezcamos el corazón, más bien reconozcamos nuestros pecados y pidámosle a Él que nos ayude en eso y Él lo hará. Él lo hará, Él nos perdonará. Saldremos de este lugar realmente perdonados y eso es una mayor bendición que tener la solución a los otros problemas que tenemos en la vida. Esto es lo mayor. Ahora, después también lo sanó, ¿sí? Después hizo un milagro con él. Pero miren, lo hizo segundo, porque nuestra mayor necesidad es el perdón. Lo hizo segundo, porque cuando los fariseos empezaron a pensar, este está blasfemando, ellos dijeron, este está blasfemando, es decir, este está ofendiendo a Dios, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no creían que Jesús era Dios. Entonces, en segundo lugar, Él lo hizo para probarles quién es Él. Este milagro se hizo para probarles quién es Jesús. ¿Lo ven? ¿Y por qué les decía que hay personas que no entienden los milagros? Y hay personas que andan detrás de los milagros a toda hora, pero miren los propósitos de los milagros en la Biblia. El Señor lo hizo segundo porque con eso le enseñó que lo que él necesitaba primero era el perdón de pecados. De pronto el paralítico dijo, yo pensé que el Señor me iba a sanar y me dio fue el perdón de pecados. Bueno, pues gloria a Dios porque me dio lo mejor. De pronto los amigos dijeron, tanta lucha. Y lo que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero no, porque el Señor está diciendo que ellos tenían fe. O sea que ellos lo estaban buscando también por eso. Ahora los otros están diciendo, ¿y quién es este? ¿Y este por qué está blasfemando? ¿Y por qué está ofendiendo al Señor? Si solo Dios puede perdonar pecados. Versos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No podían creer que Jesús le hubiera dicho a este hombre, tus pecados te son perdonados. No podían creer, pensaban que estaban frente a un blasfemo. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo el Señor Jesús les probó que Él es Dios y que Él puede perdonar pecados? Verso 9 en adelante. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Pues esta pregunta es chistosa porque a la final lo que hace es humillarlos por cualquier lado. Porque uno dice, ¿qué es más fácil? ¿Usted escucha esa parte de la pregunta? ¿Qué es más fácil? Y uno de inmediato empieza a pensar, ¿qué es más fácil? Pero cuando ve las dos opciones, no, ninguna. Yo no puedo decir ninguna. ¿Cierto? Mire, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? Yo no puedo decir eso porque yo soy un simple hombre. Entonces yo no le puedo decir eso a nadie, ¿cierto? O, miremos la otra opción, decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Alguno de nosotros hemos hecho eso? Nada. ¿Sí lo notan? Entonces es una pregunta bien interesante porque nos humilla. Es una pregunta que nos dice, no, o sea, al final ambas se salen de mí, de mis manos. Pero ¿quién es Jesús? Esto me hace mirar a Jesús y me hace entender quién es Jesús. Porque Él dijo las dos. Él no escogió entre las dos. ¿Cuál fue más fácil? ¿Cierto? ¿Cuál fue la más fácil para el Señor? Tus pecados te son perdonados, ya se lo dijo. Ya le perdonó los pecados. Y ahora le va a decir la otra. Entonces, seguimos leyendo en el verso 12. Antes. En el verso 10 dice, pues para que sepáis, nótenlo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No sé, para nosotros, ¿qué es más fácil? No, ninguno, para él, ambas. Primero le perdonó los pecados y luego le hizo el milagro. Pero miren,
¿Por qué hizo el milagro? ¿O para qué? Para que sepáis. El milagro era la manera de decirle a la gente, yo, dice Jesús, puedo perdonar pecados, tengo el poder de perdonar pecados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, levántate y anda. Entonces, cuando él se paró y andó, eso fue la prueba de que Jesús sí podía perdonar pecados. Eso de que el hombre recibió el milagro se hizo para probar que Jesús es Dios, porque el único que perdona pecados es Dios, para probar que realmente le había perdonado los pecados. Noten, el milagro entonces no se hace aquí meramente por compasión, sino con propósitos más elevados, que son mostrar quién es Cristo. Entonces, el milagro vino como consecuencia de otro asunto. Pero la mayor necesidad de este hombre, hermanos y amigos, entonces era el perdón de pecados. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Es lo que ofrece en el Evangelio, es lo que nos ofrece esta mañana. Puede que tengamos problemas o no. Puede que alguno venga acá y diga, no, yo tengo una vida color de rosa. Entonces, chéverísimo, bien. Puede que otro haya venido triste, puede que otros estemos enfermos, puede que otros tengamos diferentes tipos de luchas económicas o lo que sea. El Señor es generoso y maravilloso, el Señor está pendiente de eso. Pero la prioridad de esta mañana y toda nuestra vida es que nos perdone. Es que salgamos de este lugar perdonados. Tiene el poder. Ese milagro lo probó. Ya lo probó hace siglos que Él tiene poder de hacer eso. Pero lo que nos falta es convencernos cuál es nuestra mayor necesidad. Eso es lo que nos falta. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Y es poder oír de boca del Señor Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es. Entonces, busquemos a Cristo para ello. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje maravilloso que nos muestra al Señor Jesús, que nos permite conocerlo y ver sus prioridades, lo que a Él le parecía importante versus lo que a nosotros. Gracias por ubicarnos en esta mañana, gracias por mostrarnos, Señor, que aunque tenemos muchas necesidades en esta vida, la prioridad es esta. Padre, perdónanos cada vez que no hemos buscado que esta necesidad sea suplida. Perdónanos cuando para nosotros ha sido importante otras cosas que esta. Perdónanos. Pon esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu la ate a nuestra conciencia esta mañana y todos los que estemos aquí podamos entender que la prioridad es el perdón y lo busquemos en ti, Señor. Perdónanos, sálvanos, límpianos, líbranos de nuestros propios pecados. Llévanos a la gloria. Salva, Señor, a todos los que estamos en este lugar, grandes, pequeños, niños, ancianos. Padre, danos tu gracia, ahora que hemos oído tu palabra, que tu Espíritu obre en todos nuestros corazones, Señor, para tu gloria, para nuestro bien. Señor, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.